Y continuamos con la serie de Romanos, con el estudio bíblico del libro de Romanos. Continuamos estudiando el capítulo 8, que ya llevamos varias semanas de estudiándolos. Y hemos estado aprendiendo en los últimos versículos de que todas las cosas obran para bien en nuestra vida, aún incluso desde antes de nuestro nacimiento. Porque sabemos que nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, Dios en su soberanía nos escogió en la eternidad para glorificarnos con Cristo y junto con Cristo para toda la eternidad. Y esto es lo que aprendemos en Romanos 8, 29 al 30. Y es en estos versículos donde podemos ver una cadena de salvación o un orden de salvación. Orden de salvación que inicia desde la eternidad, que pasa por el tiempo para que llegue a su conclusión para toda la eternidad. Romanos 8, 28 al 30 dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Y vemos que en los versículos 29 y 30 de manera incluyente se estipulan los pasos del proceso de salvación. Según el pasaje de Romanos 8, 29 al 30 que acabamos de leer, estos pasos son los siguientes: nuestra elección, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación. Las semanas anteriores comenzamos a estudiar el versículo 29, estudiamos el versículo 29, en el que hablamos hace 2 semanas de la doctrina de la elección. ¿Qué es la doctrina de la elección? ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de esta doctrina? Hablamos de las características de la doctrina de la elección. La semana pasada seguíamos hablando de la elección, hablando específicamente de las objeciones que se han presentado a lo largo de la historia en contra de esta doctrina y cómo se pueden refutar esas objeciones bíblicamente. Y hablábamos también del propósito de la elección, que es la predestinación, que nosotros seamos hijos de Dios, que seamos adoptados en la familia de Cristo, siendo conformes a Él, para que Él tenga la preeminencia sobre todos nosotros. Y en esta noche vamos a comenzar a estudiar el versículo 30 de Romanos 8, que dice de la siguiente manera: Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Y digo que vamos a comenzar a estudiar este versículo porque de este versículo vamos a estudiar únicamente una doctrina muy importante que se menciona al inicio. Y es la doctrina del llamamiento o del llamado de Dios. En el plan divino vemos que la predestinación conduce al llamamiento. Y aunque el llamamiento de Dios también es algo que ocurre completamente por la propia iniciativa de Dios, es en este punto específico, es un punto crucial, en donde su plan eterno se intersecta en el tiempo con nuestra vida. Vemos de que las semanas pasadas hablamos de qué doctrinas: elección y predestinación. Pero las doctrinas de la elección y la predestinación, ¿cuándo fueron decretadas por Dios estas doctrinas? ¿Cuándo fue decretada nuestra elección y nuestra predestinación? Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Vemos de que la elección y la predestinación son 2 actos soberanos de parte de Dios, en el que nos elige y en el que nos da un destino. Pero eso lo hace antes de la fundación del mundo. Y ese acto de la elección y la predestinación son parte del plan eterno de Dios, de la salvación que Dios dispuso en Cristo Jesús, desde antes de los tiempos eternos, para nuestro beneficio. Pero vemos de que esa parte crucial del plan eterno se intersecta con el tiempo en la doctrina del llamamiento, porque el llamado que se nos hace salvación a nosotros que somos hijos de Dios ocurre en el tiempo para cumplir aquello decretado por Dios en la eternidad. Y quiero comenzar hablando de esta doctrina del llamamiento diciendo de que es una doctrina que tiene muchísima relación con la gracia irresistible. Este eslabón de la cadena de salvación tiene muchísimo que ver con la doctrina de la gracia irresistible. La gracia irresistible es el cuarto punto del sistema calvinista, que asimismo
como cuarto punto de resultado lógico de los 3 puntos anteriores. Y es que debemos de recordar un poco estos puntos, que son la depravación total, la elección incondicional, que ya estudiamos nosotros acá, la expiación eficaz y ahora la gracia irresistible. Y es que si los hombres, si todos los seres humanos somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, debido a que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída, pero también vemos en la palabra de Dios que Dios ha propuesto salvar a aquellos que Él mismo eligió desde antes de la fundación del mundo. Y también vemos que Cristo ha consumado la salvación de estos que Dios ha decidido salvar. Entonces, lógicamente debemos de deducir que Dios también va a proveer los medios para llamar a aquellos que ha escogido desde antes de la fundación del mundo a los beneficios de la salvación que Él mismo ha obtenido para ellos. Dicho de otra manera, si el hombre caído está depravado totalmente y por lo tanto en enemistad en contra de Dios, y por estar depravado totalmente está inhabilitado para hacer cualquier cosa buena, entonces la gracia de Dios que se nos ha sido dada tiene que ser irresistible para aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Es una gracia irresistible. Si el hombre caído tiene que pagar el precio de no resistir el evangelio mientras todavía está en su estado natural, como un hijo de Adán, ninguno podría ser salvo. Si el hombre caído se pudiera resistir a la gracia, aún siendo elegido, ninguno podría ser salvo. Porque ningún hijo de Adán tiene la habilidad moral para pagar el precio de su salvación. Nadie puede ser salvo por sus propios medios, sino únicamente por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios para aquellos que hemos sido elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. En el momento que somos llamados por Dios, esa gracia se vuelve algo irresistible en nuestra vida. Por eso que vemos que si antes de la fundación del mundo Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y si sabemos que los planes soberanos de Dios nunca fallan, ¿o pueden fallar acaso los planes de Dios? Entonces, si sabemos que los planes soberanos de Dios nunca fallan, sabemos que aquellos que han sido elegidos y que han sido predestinados, sabemos entonces que la gracia salvadora de Dios va a ser eficaz sobre sus vidas. Sabemos también que si el buen pastor puso su vida por sus ovejas y le da vida eterna a sus ovejas, entonces lógicamente la obra expiatoria de ese buen pastor, la obra expiatoria de ese Cordero Santo tiene que ser aplicada sin faltar a todos aquellos por quienes ese buen pastor dio su vida. Y es que según esta doctrina de la gracia irresistible, que tiene una gran relación con la doctrina del llamamiento, y vamos a ver por qué, el estado espiritual del corazón que resulta inagotable en una fe salvadora arrepentida es un don de Dios. Quiere decir que únicamente alguien se puede arrepentir y creer en Jesucristo porque le ha sido dado de parte de Dios en una gracia irresistible. La fe salvadora no es algo que un hombre caído pueda hacer por medio de sus habilidades naturales o morales. La fe salvadora no es una obra que un hombre caído dé a Dios a cambio del pago por su pecado, para que le dé Dios la salvación a él. No, porque la salvación es por gracia. Y la habilidad de creer para salvación, la fe para salvación, es un don de Dios que se manifiesta por medio de la gracia irresistible con la que Dios nos ha llamado y nos ha traído a sí mismos. Y es por eso que leemos en Romanos 8:30 lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Y a los que predestinó, a estos también qué? Llamó. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no solo elige a los hombres para salvación, sino que Dios, aquellos que ha elegido para salvación, aquellos que ha predestinado para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el preeminente entre muchos hermanos, Dios a los que eligió y a los que predestinó, también los va a llamar.
también nos va a llamar, porque Él es fiel a sí mismo, Él no se puede contradecir a sí mismo. Él, aquel que decidió elegir desde antes de la fundación del mundo para manifestar su gracia sobre Él, Dios lo va a llamar en el tiempo por medio de su Espíritu Santo. Y es que nosotros sabemos que cuando el Evangelio es predicado en la iglesia, o cuando el Evangelio es predicado en la calle, cuando el Evangelio es predicado al aire libre, o cuando la palabra de Dios llega a las personas por cuanto ellos han leído la palabra, el Evangelio siempre está haciendo un llamado a la salvación. Es inevitable que cuando se predica la palabra se esté haciendo un llamado a la salvación, pero también vemos, somos testigos de que no todas las personas hacen caso a ese llamado de salvación que hace el Evangelio. No todas las personas llegan a ser convencidas de sus pecados y de su necesidad de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué si el Evangelio está llamando, no todas las personas son convencidas de ese llamado que hace el Evangelio para salvación? Porque hay dos clases de llamamientos. ¿Cuántas clases de llamamientos hay? El primero es el llamamiento externo y el otro es el llamamiento interno. ¿El llamamiento qué primero? Y el otro, interno. ¿El llamamiento externo cuál es? El llamamiento externo lo podríamos describir fácilmente como las palabras del predicador, aquellas cosas que el predicador expone en base a la palabra. Este llamamiento, cuando es realizado, puede obrar de diferentes maneras. Puede obrar en diferentes corazones, puede producir diferentes resultados. Sin embargo, hay una cosa que este llamamiento no puede hacer. Este llamamiento no puede efectuar la obra de salvación en el alma pecadora. Yo puedo estar predicando la palabra de Dios en este momento, y la palabra de Dios predicada va a resultar en diferentes efectos en aquellos que no han creído en Cristo aún. Algunos van a creer, otros no van a creer. ¿Pero por qué de eso? Porque mis palabras por sí mismas, aunque se esté exponiendo la palabra de Dios de una manera responsable y de la mejor manera que se puede hacer, de una manera escudriñando la palabra de Dios, por sí mismas esas palabras predicadas no salvan. Por eso es que tenemos que ver que en Romanos 8:30, cuando el apóstol Pablo escribe que aquellos que predestinó, a esos también llamó, no está hablando de un llamamiento externo de Dios que puede producir diferentes resultados, que algunos lo pueden recibir y otros no. No está hablando de unas palabras del predicador que pueden ser escuchadas por algunos y olvidadas por otros, sino que está hablando del llamamiento interno de Dios. ¿De qué llamamiento? Este llamamiento o llamado interior del Evangelio sucede cuando el Espíritu Santo acompaña la predicación del Evangelio con poder que da vida. Y es lo que sucede cuando las personas se convierten en la iglesia al escuchar el Evangelio, que es el Evangelio que está siendo predicado, pero el Espíritu Santo que está actuando en los corazones de las personas, regenerándolos, transformando la mente, transformando el corazón, transformando la voluntad de las personas, para que se arrepientan de sus pecados y puedan creer en Dios. No es el simple hecho de escuchar las palabras del que predica, sino que es la obra del Espíritu Santo, acompañando esa predicación del Evangelio en los corazones de las personas. Por eso es que podemos afirmar categóricamente que todos aquellos y solo aquellos que reciben este llamado interior de Dios responden al Evangelio con una fe verdadera que salva, que es lo que quiso exponer también el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 23 al 24. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como a griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros estamos predicando a Cristo crucificado. Nosotros hablamos de la palabra de la cruz cuando exponemos el Evangelio. Cuando estamos evangelizando a las personas, estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz. Pero vemos que para un grupo de personas, para un grupo de religiosos, el predicar a Cristo crucificado es un tropiezo. Es un tropiezo para aquella religión que se quiere justificar por las obras propias. Es un tropiezo para la religión de la autoayuda, de la autosatisfacción. Y entonces, aunque escuchen la palabra de Dios y aunque a veces le puedan hacer buena cara a la predicación de la cruz,
esas personas no se salvan, porque para ellos eso es un tropiezo, es un escándalo. Pero también hay otro tipo de personas que la palabra de la cruz es locura. Es algo tonto, algo sin sentido, algo que se burlan de eso. ¿Por qué? Porque para ellos son simplemente palabras. Son simplemente palabras. Pero dice el versículo que para los llamados, no importa si son de entre los judíos o de entre los griegos, para todos los que han sido llamados por Dios, por cuanto han sido predestinados por Dios, porque han sido elegidos por Dios, para esos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Pero por qué? Para un grupo determinado de personas, los llamados, no importa de dónde sean llamados, no importa si pertenezcan a judíos o a griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de la cruz ha sido acompañada por la obra del Espíritu Santo que está vivificando los corazones de aquellos que han sido llamados por Dios. Ese es el llamamiento interior. Y es que para que una obra de salvación pueda ser forjada en el alma, el llamamiento externo, es decir, la predicación del Evangelio, debe ir acompañado por el llamamiento interno, es decir, la obra del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo puedo estar predicando acá, luego puede subir otro pastor a predicar acá, y podemos estar aquí días completos predicando sin parar la palabra de Dios, gustosamente, con gozo, exponiéndola bíblicamente. Pero de ninguna manera nosotros, no importa el predicador que sea, de ninguna manera nosotros podemos convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. No lo podemos hacer. Nosotros estamos haciendo nada más un llamamiento externo. Pero es el llamamiento interno del Espíritu Santo, en el que, acompañando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está convenciendo a algunos de pecado, de justicia y de juicio. Y en ese momento, cuando el Espíritu Santo llama por su gracia a una persona, a un hombre, a una mujer, a un anciano o a un joven, cuando el Espíritu Santo está llamando a esa persona, acompañando la palabra de Dios, este llamamiento es un llamamiento irresistible. ¿Qué quiere decir esto? Que ese llamado no puede ser frustrado. Ese llamado no puede no hay defensa ante ese llamado, porque es la manifestación de la gracia irresistible de Dios. Podemos decir entonces que el llamado o llamamiento interior es la obra del Espíritu Santo operando de tal manera sobre aquellos que han sido elegidos para salvación, que son llevados por el mismo Espíritu, el arrepentimiento y a la fe. Y en el momento que son llamados por el Espíritu y llevados por el mismo Espíritu al arrepentimiento y la fe, esa persona viene a convertirse en ese momento en heredero de la vida eterna por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Y es que hay algo bien importante que mencionan 3 autores que escriben un solo libro, que se llaman de apellido de Steele, Thomas y Quinn. Ellos son autores que escribieron un libro acerca de las doctrinas de la gracia hace mucho tiempo atrás, que es un libro que es muy citado por otros autores. Casi todos los demás autores reconocidos que hablan de la doctrina de la gracia citan esos 3 autores. Y esos 3 autores acerca del llamamiento eficaz del Espíritu de la gracia o de la gracia irresistible dicen lo siguiente: además del llamamiento general y externo para salvación que se hace a cada uno al oír el Evangelio, el Espíritu Santo extiende a los electos un llamamiento interno especial que inevitablemente los trae a salvación. El llamamiento externo, el cual se hace a todos sin distinción, puede ser, y a menudo lo es, rechazado. Sin embargo, el llamado interno, el cual se hace solamente a los electos, no puede ser rechazado. Siempre resulta en la conversión. Por medio de este llamado especial, el Espíritu irresistiblemente trae a los pecadores a Cristo. Él no está limitado en su acción para aplicar la salvación por la voluntad del hombre, ni depende de la cooperación del hombre para tener éxito. El Espíritu, con su gracia, causa que el pecador elector coopere para creer, arrepentirse
y para venir libre y voluntariamente a Cristo. La gracia de Dios, por lo tanto, es invencible. Nunca falla para resultar en la salvación de aquellos a quienes se les ofrece. Eso es el llamado interno. De eso está hablando Romanos 8:30 cuando dice, y a los que predestinó también llamó. Está hablando de ese llamado eficaz, de ese llamado interno, de ese llamado invencible, de esa gracia irresistible. Y es tan importante esta doctrina que también la Confesión de Fe de Westminster, hecha en 1646, habla lo siguiente acerca de este llamado interno, de esta gracia irresistible. Dice, todo aquello a quienes Dios ha predestinado para vida, y solo ellos, Él se complace en su tiempo aceptable y señalado, llamarlos efectivamente, por su palabra y espíritu, del estado de pecado y muerte, en el cual están por naturaleza, a la gracia y salvación por Cristo Jesús, alumbrando sus mentes espiritual y salvíficamente, para entender las cosas de Dios, quitándoles del corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su inmenso poder, destinándolos a lo que es bueno y efectivamente trayéndolos a Jesucristo. Y con todo, ellos vienen libremente, siendo hechos voluntariosos por su gracia. Este llamamiento efectivo es solo de la gracia especial y libre de Dios, de ninguna manera de algo previsto en el ser humano, quien es enteramente pasivo en este asunto, hasta que, siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, de esta forma Él es capacitado para responder a este llamamiento y abrazar la gracia ofrecida y transmitida en Él. De esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo cuando dice, y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Es un llamamiento qué, mi familia? Interno, eficaz, totalmente invencible e irresistible. ¿Pero acaso solo el apóstol Pablo habla de esto en la Biblia? No. Hay muchas evidencias bíblicas del llamado eficaz o interior en la vida de aquellos que han sido elegidos y predestinados para salvación y para hacer de Cristo el preeminente en sus vidas. Vemos, por ejemplo, en la Biblia la palabra para llamamiento es la palabra griega klesis. Y esta palabra se menciona en por lo menos 5 versículos que vamos a leer a continuación. Hebreos 3:1 dice lo siguiente. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién está hablando? A los hermanos santos, hermanos en Cristo, santos, apartados para Dios, que son participantes ¿de qué? De un llamamiento celestial. ¿Está hablando acaso de un llamamiento exterior? ¿De qué llamamiento está hablando? Del interior. Efesios 1:18 dice: iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Y es que tenemos una esperanza en nuestro llamamiento, aquellos santos de Dios, que también gozamos de ser herederos de la gloria de la herencia de Dios. Efesios 4:1 dice: yo, pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Y el 4 dice, Efesios 4:4: un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Y 2 de Pedro 1:10 dice lo siguiente: por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Y es que estos últimos 3 versículos están hablando de las evidencias que nosotros como hijos de Dios damos del fruto del Espíritu en nuestras vidas, que hacen firme o que dan evidencias del llamamiento que hemos recibido de parte de Dios, siendo este un llamamiento interior, un llamamiento eficaz, un llamamiento irresistible. Pero hay otra palabra en el Nuevo Testamento que significa llamar, que viene de otro verbo griego y que también aparece repetidamente en la Biblia en por lo menos 8 versículos. Romanos 8:30, que es la que acabamos de leer, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Pero Romanos 9:11 dice lo siguiente: porque no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección. Y ahí está hablando, ahí yo me equivoqué, no puse el versículo que veo en contexto, que está hablando del llamado que se hace a Jacob,
a Jacob, está hablando del llamamiento especial o del llamamiento interno de Dios. Romanos 9:24 dice: a los cuales también llamó, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, nos llamó Él. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, para quien fuiste llamados a la comunión de su Hijo Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Primera de Tesalonicenses 2:12: os exhortamos y consolamos y os insistíamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llama a su propio reino Dios y gloria. nos llama a su propio reino y gloria. El llamado interior de Dios es un llamado a su propio reino y gloria. Primera Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y este versículo es bastante especial, Primera Tesalonicenses 5:24, porque es el que sigue al que dice que el mismo Dios de paz santifica por completo, cuerpo, alma y espíritu, para que seamos hallados irreprensibles hasta el día de Jesucristo. Y es que lo que está diciendo después es: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Así como aquel que nos llamó es fiel, Él también seguirá siendo fiel para santificarnos y preservarnos hasta el día en que Cristo venga. Según Tesalonicenses 2:14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Y es que el llamado vemos que va acompañado de la predicación del evangelio, pero también al mismo tiempo es un llamado interior, obrado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para aquellos que recibimos ese llamado, seamos llamados para alcanzar, seamos para alcanzar la gloria de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Y 1 Pedro 2:9, que es muy conocido por la mayoría de nosotros, dice de la siguiente manera: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que si somos pueblo escogido, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, es para proclamar las proezas. ¿Pero las proezas de quién? De aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas, porque antes éramos tinieblas y estábamos en tinieblas, pero Él nos llamó de las tinieblas, siendo fiel a su decreto de elección y predestinación, para trasladarnos a su luz admirable. Por eso también hay otra palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento, que es la palabra llamados. Romanos 1:6 dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Romanos 8:28, que lo estudiamos hace 3 semanas, dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y es que ¿en quién opera el llamado interior? En aquellos que son llamados conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios, conforme a la buena voluntad de Dios. Hebreos 9:15 dice: por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los que han sido llamados, únicamente los que han sido llamados de una manera interior, de una manera eficaz, recibirán la promesa de la herencia eterna. Y esto es el uso que hace la Escritura de esta palabra llamado, refiriéndose en estos casos, en estos 18 versículos, a un llamado interior. Es por un llamamiento divino que los pecadores son hechos partícipes de los beneficios de la redención que Cristo pagó para nosotros, los elegidos. Y es la influencia del Espíritu por quien los pecadores somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Este es un llamado, es una vocación, es un llamado eficaz, irresistible, invencible. Por eso que además de estos versículos que hemos mencionado, hay otros en la Escritura que hacen referencia a esta obra del Espíritu Santo en la vida del elegido. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, no lo echo fuera. Y aquí tenemos que notar algo, que son aquellos que el Padre ha dado a Cristo. ¿Quiénes son aquellos que el Padre ha dado a Cristo? Los mismos que el Padre eligió de antes de la fundación del mundo. Los que vendrán a Él, los que van a recibir ese llamado, los que van a hacer caso a ese llamado. Y cuando vienen a Él, ¿qué pasa? Él no nos echa fuera. Juan 6:44 dice de la siguiente manera:
Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Dice que los únicos que pueden llegar a Cristo, que pueden ir a Cristo, son los que son llevados por el Padre a Cristo. Ahí la palabra que se traduce traer es un verbo griego que significa arrastrar. Nadie puede ir a Cristo si el Padre que envió al mismo Hijo al mundo no lo arrastra hacia el Hijo. Juan 6:45 dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Solo aquellos que oyeron al Padre y aprendieron del Padre pueden ir al Hijo por ese llamado interno que hace el Espíritu Santo en los elegidos para salvación. Y hay otro ejemplo bíblico que es una ilustración bastante notable de esta enseñanza de la gracia irresistible o del llamamiento eficaz. Y esto lo encontramos en Hechos 16. El apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio en Filipos, y mientras él estaba hablando sucedió algo. En Hechos 16:14 dice lo siguiente: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y es que vemos que Pablo estaba predicando el Evangelio, pero ¿acaso Pablo estaba haciendo un llamamiento interno cuando él estaba predicando? ¿Qué llamamiento estaba haciendo? Externo. Pablo estaba predicando el Evangelio. Pablo era incapaz, así como nosotros somos incapaces de convencer a alguien de pecado, de justicia y de juicio. Porque ¿quién es el único que puede convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Pero entre esas personas que están oyendo la predicación de Pablo, el llamado exterior de Pablo, había una mujer que se llamaba Lidia y que estaba ahí, y el Señor hizo algo con ella. Abrió el corazón para que ella estuviera atenta a lo que Pablo predicaba. El Señor tuvo que intervenir en la vida de Lidia. Pablo, el predicador, habló a los oídos de Lidia. Es un llamamiento externo. Pero el Señor habló al corazón de Lidia. Y es un llamamiento interno. Es una gracia irresistible. Y es que el llamamiento de Dios, de aquellos que han sido elegidos por Él, es un llamamiento eficaz, un llamamiento irresistible, un llamamiento invencible. Pero ¿qué hace eficaz este llamado? ¿Qué hace eficaz este llamado de Dios? ¿Qué hace irresistible esta gracia de Dios? ¿Quién quiere saber por qué este llamamiento es eficaz y por qué esta gracia es irresistible? Poquito quiere saber, pero para ustedes lo voy a decir. Ahí los demás, si quieren, escuchen. Más pruebas de la gracia irresistible o de este llamado eficaz se hay en el lenguaje que la Escritura usa para describir la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y en muchos lugares de la Escritura, esta obra regeneradora es comparada a un nuevo nacimiento o a un nacimiento espiritual. Y es que, ¿de qué manera contribuye el pecador a su nuevo nacimiento? Contribuye de la misma manera que un bebé contribuye a su propio nacimiento. El bebé no se está esforzando por nacer, es la mamá que se está esforzando porque el niño salga. Asimismo, nosotros no ponemos ni un esfuerzo para nosotros nacer de nuevo. Es el Espíritu Santo el que hace toda la obra para producir nuestro nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, como el principio de la vida espiritual, es una obra secreta y soberana del Espíritu Santo, que es controlada como la venida y la ida del viento. No lo podemos ver, no sabemos de dónde viene, sino que es secreto y es soberano. Esta generación de vida que produce el Espíritu Santo, la hace el Espíritu Santo junto a la predicación del mensaje del Evangelio. Y que el Espíritu Santo es quien da el poder al Evangelio para que ese Evangelio sea como una semilla que da vida en el corazón del hombre pecador. Y vemos que el que produce este nuevo nacimiento no es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios mismo que así lo ha decretado. Vemos, por ejemplo, que en la primera carta de Juan, el apóstol Juan enseña que aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo van a manifestar arrepentimiento,
van a manifestar fe, van a manifestar buenas obras, van a manifestar amor, van a manifestar generosidad. Tan seguro como el bebé recién nacido manifiesta vida por medio de orar y luego por medio de comer. Y es que, aunque uno no puede ver el Espíritu Santo plantar la vida espiritual en un corazón, uno no puede ver su nuevo nacimiento. Muchas veces pasa imperceptible para nosotros, pero uno sí puede ver los defectos de esa nueva vida. Uno puede ver los defectos de ese nuevo nacimiento. Así como uno no puede ver el viento, pero sí puede oír el sonido que hace. Los defectos espirituales de esta nueva vida divinamente plantada en nuestros corazones no son temporales, sino que duran y permanecen para siempre. Es lo que nos hace hijos de Dios, lo que nos hace creer en Jesucristo, lo que nos hace miembros de la familia de Dios. Por eso que también vemos que la Biblia compara a la acción de la gracia regeneradora del Espíritu Santo a una nueva creación. ¿Qué criatura que ha sido creada por Dios se resistió a ser creada por Dios? ¿Hay algún acaso? ¿O qué criatura contribuyó en la creación con Dios para su propia creación? ¿Se imagina un animal diciéndole a Dios, no me pongas estas patas, poneme otras mejor? No puede intervenir, es absurdo pensar eso. Ni un animal, no me vaya a crear, Señor, no quiero que me crees. Es tonto eso. Asimismo es tonto pensar, es absurdo pensar que yo puedo decidir cuándo salvarme, o yo puedo decirle a Dios cuándo darme esa vida espiritual. Y es que cuando la palabra de Dios sale como una palabra de nueva creación, acompañada por el Espíritu Santo que estuvo activo en la misma creación del mundo, la vida espiritual es creada en el corazón del ser humano pecador. Y es tan seguro que Él ha nacido de nuevo y que es nueva creación de Dios y por lo tanto hijo de Dios, como es tan seguro lo que creemos que sucedió en Génesis cuando dice, sea la luz. ¿Y qué pasó cuando Dios dijo, sea la luz? Se hizo la luz. Cuando Dios manda que alguien nazca de nuevo, esa persona entonces nace de nuevo. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios de darnos un nuevo corazón a los elegidos para que creamos en el mensaje de Dios que se está predicando. Ezequiel 36, 26 y 27 habla de este nuevo nacimiento. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y es que Dios no arregla su corazón. Dios no repara su corazón. Dios no le hace un remiendo a su corazón. Dios no manda su corazón al taller del maestro. No lo hace. Dios le da un nuevo corazón. Pone un nuevo espíritu dentro de ustedes. Porque antes del espíritu que operaba en nosotros, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, ese espíritu operaba en nosotros. Y el corazón nuestro es un corazón enemigo de Dios. Dios no trata con ese corazón antiguo. Dios pone un nuevo corazón y pone un nuevo espíritu. Quita de nosotros el corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne. Pone dentro de nosotros su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos andar conforme a su palabra, para que podamos guardar sus preceptos y vivir conforme a ellos. En la regeneración, un nuevo nacimiento, Dios al que está muerto le da una nueva mente para entender. Le da nuevos oídos para oír el Evangelio. Le da ojos para ver la gloria de Cristo en la palabra de Dios. Le da una boca, una nueva boca para confesar que Cristo es Señor y Salvador nuestro. Un nuevo corazón para creer y vivir rendido a Cristo. Dios lo hace por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que hace la regeneración. No es que Dios lo va a mejorar a usted. No es que Él influya en su voluntad o lo trate de convencer o de persuadir para que usted decida creer en Jesús. No, usted está muerto espiritualmente. Un muerto no puede oír, un muerto no puede ver, un muerto no puede hablar, no puede pensar, no puede sentir, no puede tomar decisiones.
en nuestra condición de muerte espiritual. Jamás, nunca por nosotros mismos hubiéramos decidido por Cristo, sino que es Dios que intervino de manera soberana por medio de Dios de Espíritu para darnos una nueva vida, una nueva espiritual. Al que estaba muerto le diste: vive, levántate. Y de esa manera nosotros podemos confiar en Cristo. Él nos da una nueva vida que es según Dios. Por eso nosotros creemos. Pero, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Juan 1, 11 al 13 dice lo siguiente: A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiere decir que usted en su nuevo nacimiento nació de sangre? ¿Nació de voluntad de carne? ¿Nació de voluntad de hombre? No, sino de Dios. No de sangre. No es porque usted venga de una familia cristiana. No es porque usted venga de una familia cristiana, no es porque su abuelo o su padre haya sido misionero, o pastor o creyente. No significa que usted sea parte del reino de Dios y sea hijo de Dios. Eso no le garantiza nada. Y aquí quiero hacer un paréntesis, fíjese. ¿Cuántos de acá son padres de familia? El hecho de que ustedes estén acá y que ustedes están en evidencia de nuevo nacimiento, eso no hace que sus hijos sean cristianos. Eso no hace que sus hijos sean cristianos. Por eso usted tiene la responsabilidad de predicarle el evangelio y enseñarle la palabra de Dios a él, idolar a Dios mucho por la vida espiritual de su hijo y cuidar la vida espiritual de su hijo, apartando en la manera de lo posible todo aquello malo que puede influir en su vida, y estar sembrando continuamente en la vida de su hijo, de su hija, la semilla de la palabra de Dios. Pero para eso usted debe de conocer la palabra de Dios, porque el hecho de que usted sea hijo de Dios no garantiza que sus hijos lleguen a ser hijos de Dios, y mucho menos es excusa para que usted ceda la responsabilidad que divinamente le ha sido impuesta a usted como padre de familia, se la ceda a la iglesia, aunque nosotros gustosamente colaboramos con usted, pero la responsabilidad primaria es del padre de familia. No es de voluntad de carne. No es porque usted practique una religión significa entonces que pertenece al reino de los cielos. No es porque ore todo el día, o rece todo el día, o repita todo el día algo, porque porte una prenda, o porque ponga vela de un santo, o haga penitencias. No importa de qué religión pertenezca. Aún puede ser evangélico y vivir una religión, y pasar todo el día metido en una iglesia, pero eso no le garantiza que usted es hijo de Dios. No porque usted haga lo que haga con esfuerzo, significa que va a nacer de nuevo. Porque no es de voluntad de carne, pero tampoco de voluntad de varón. Así como usted fue incapaz de elegir el día que iba a nacer, así como usted ha sido incapaz de elegir en qué familia iba a vivir, su color de piel, la época en la que nació, la condición económica, de igual manera nosotros no podemos elegir cuándo vamos a nacer de nuevo. La regeneración, un nuevo nacimiento, es un acto soberano de Dios. Nadie puede provocarlo, nadie puede imitarlo, nadie se lo puede ganar. Es un acto soberano de Dios, y sin este acto soberano de Dios, nadie, ¿quién? Nadie puede salvarse. Y es que en un segundo nada más, en un segundo antes de su conversión, usted está muerto espiritualmente, depravado, enemigo de Dios, enemigo de Cristo y de la palabra de Dios. Pero al siguiente segundo, en el momento que el Espíritu Santo de manera secreta y soberana actúa en su vida, usted comienza a creer en Jesús. Quiere su salvación, quiere el perdón de Él, entiende el llamado del Evangelio. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo.
Y es lo que nos dice el apóstol Pablo en Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó, no por ninguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es más, déjenme recordarles algo que constantemente hemos dicho desde acá del púlpito. Aquel que no es hijo de Dios no puede hacer ni una tan sola obra buena, ni una tan sola obra de justicia, porque todo delante de Dios es como trapos de inmundicia, porque proviene de un corazón no regenerado, de un corazón gobernado por la carne, y la carne no puede agradar a Dios, ni quiere hacerlo. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino es según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento en aquel que ha sido elegido por Dios, predestinado por Dios, va a suceder sí o sí, porque Dios es fiel a Él mismo. Dios es fiel a lo que ha decretado. Y cuando sucede, no se puede evitar. Cuando sucede, no se puede resistir. Cuando Dios llama a salvación, a aquel que llama eficazmente, le regenera por medio del Espíritu Santo para que pueda convertirse, para que se efectúe su conversión. Es una obra que Dios realiza. Es una obra que el Espíritu Santo realiza. Juan 3, del 3 al 8, dice lo siguiente: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Pero ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque sin el nuevo nacimiento no podríamos creer en Jesús. Y sin creer en Jesús no podemos ser justificados. Y si no somos justificados, entonces seguiríamos en la misma condición de justamente condenados, merecedores de lo único que merece cualquier persona por sus propios actos, de la ira eterna de Dios en el lago de fuego. Nadie que no es regenerado, nadie que no ha nacido de nuevo por Dios puede salvarse, porque nunca podría creer en Él. Y es por eso que esta doctrina del llamamiento eficaz, esta doctrina del llamado interior, esta doctrina de la gracia irresistible, el llamamiento soberano de los creyentes por parte de Dios, nos debe alentar a nosotros, los hijos de Dios, porque provee una confirmación adicional de nuestra seguridad eterna en Cristo. Provee la confirmación que somos salvados, como dice 2 Timoteo 1:9, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesús el Mesías antes de los tiempos eternos. Nosotros no podemos entender que Dios nos haya escogido para salvación. De la única manera, si a mí me preguntaran: ¿y por qué Dios lo escogió a usted, pastor, para salvación? Lo único que podría responder: por su gracia, por su misericordia, porque Él quiso. Porque no hay nada bueno en mí que me haga merecedor de esa gracia soberana de Dios, así como no hay nada bueno en usted que lo haga merecedor de la salvación. No podemos entender las razones por las cuales Dios nos escogió, más que por su gracia, misericordia, por su soberanía, por su bondad. Lo único que podemos hacer entonces al entender que es por gracia, por misericordia, por bondad, por amor, es darle gracias a Dios y glorificarle por su gracia. Con esa gracia por la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros como creyentes
Solamente podemos creer y estar eternamente agradecidos por haber sido llamados por la gracia de Cristo. Y de saber, estando seguros de lo siguiente, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo tanto, todo aquel que ha sido llamado por Dios ha sido recibido por su Hijo Jesucristo y sigue siendo preservado por el Dios triuno, para que en el día de Cristo, en el día de su manifestación gloriosa, todos lo veamos a Él cara a cara, seamos transformados a su semejanza y vivamos para siempre, eternamente, adorándolo a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo le pido por favor que incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar.